Te doy la bienvenida en esta hora. Qué bueno volver a estar juntos para poder compartir la palabra del Señor. Esta palabra que nos trae vida, esta palabra que nos trae fortaleza, esta palabra que nos anima día tras día a poder seguir en medio de todas estas cosas que están aconteciendo en el mundo entero. Quiero compartir la palabra del Señor allí en el libro de San Juan, capítulo 11, desde el verso 38 al 44. Una hermosa historia donde vamos a ver algunos puntos en especial, tocar algunas cosas. Es un pasaje muy rico y tiene mucha enseñanza, pero en esta tarde quiero solamente enfocarme en algunas de ellas. Así que damos comienzo a la palabra del Señor que dice así, libro de San Juan, capítulo 11, desde el verso 38 en adelante. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había dicho. Bien, nos pasamos un poquito, pero es bueno leer todo el capítulo. Usted lo lee todo el capítulo si es posible. Estamos mirando esta historia maravillosa en la cual Jesús tenía por costumbre visitar a esta familia tan querida para él. Era una familia que él amaba mucho, se habían hecho una linda amistad, y Jesús, cuando iba por aquellos lugares, él posaba en aquel lugar. Estaba allí, se quedaba con Marta, con Lázaro, con María, y compartiendo la palabra del Padre, las cosas del reino, pienso yo. Entonces, que vamos a ir simplificando un poquito esta historia, en la cual vemos que Jesús no se encontraba en ese momento en casa de Lázaro. Va a una aldea que estaba cercana, está unos días allí, y es cuando Lázaro enferma gravemente. ¿Qué pasa? Le mandan a avisar al maestro que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, dice la palabra, que no fue inmediatamente, sino que él se quedó 2 días más en aquel lugar. ¿Qué hubiésemos pensado nosotros? ¿Qué hubiésemos dicho nosotros? Y muchas veces nosotros es como que nos desesperamos cuando Jesús se demora en contestar una petición que nosotros le hemos hecho. Pero tenemos que saber una cosa que es muy importante: saber que Jesús nunca llega tarde. Saber que Jesús, aleluya, si llega tarde, que no es que llegue tarde, valga la redundancia, es porque trae un milagro junto con él. Y yo quiero que estés pensando y meditando en esto. ¿Cuántas cosas quizás tú le has pedido al Señor? Y le has dicho: Señor, con desesperación, contéstame, Señor. Y el Señor se ha quedado allí como esperándonos que nosotros confiemos en Él, sabiendo que Él no llega tarde. Él va a llegar al momento indicado a tu vida y a mi vida. Y si Él, según nuestro criterio, se demora, es porque tú tienes que tener la certeza de que viene con un milagro para ti. Lo vamos a creer y lo vamos a confesar con todo nuestro corazón.
Siguiendo con este relato, siguiendo con esta historia, vemos, dice la palabra del Señor, que llega un momento en que Jesús le dice a los discípulos que lo acompañaban. Le dice de esta manera: Lázaro, nuestro amigo, duerme, dando a entender que Lázaro había muerto. Bendito sea el Señor. Mientras Jesús va de camino hacia la aldea, hacia donde estaba esta gran familia, esta familia muy querida por él, dice la palabra que le sale al encuentro Marta, una de las hermanas de Lázaro. Bueno, y le dice allí a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor, ¿qué hace? Le explica a Marta la realidad de la resurrección. Mientras Jesús explica esto a Marta, dice la palabra, gloria al Señor, que María, la otra hermana, emotivamente viene y se postra llorando a los pies de Jesús. Al ver Jesús a las hermanas llorando, a las personas, porque habían otras personas que también lo apreciaban mucho y querían a Lázaro y a esta familia llorando. Dice la palabra que Jesús se conmovió en espíritu y que Jesús lloró. Sí, Jesús lloró. Pero, ¿qué vemos aquí? Vemos que aunque Jesús lloró, dice la palabra, Él no se dejó abatir por el dolor. ¿Por qué decimos si era hijo de Dios y Él lloró? Jesús, recordemos que tenía una naturaleza humana también. Y esa naturaleza humana es la que siente el dolor, es la que sufre, es la que allí llora, es la que se emociona, es la que se conmueve, gloria a Dios. Pero Él sabía que su misión en la tierra era transmitir consuelo a los que estaban en una situación semejante. Quiero decirte también que nosotros somos portadores de consuelo. Si bien es cierto que pasamos momentos de angustia, de lucha, de dolor y de todas las cosas como todo ser humano, también somos portadores de consuelo. ¿Por qué? Porque Jesús nos consuela a nosotros. Y si tú y yo hemos recibido el consuelo de Dios en nuestras vidas, en los momentos difíciles que hemos pasado, nosotros tenemos que transmitir ese consuelo a las personas que están en una situación semejante a nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Jesús ve que está llorando toda aquella multitud, todos los que estaban allí, él también conmovido, dice la palabra que el Señor le dijo: bueno, díganme dónde le pusieron. Y mientras iba camino al lugar donde Lázaro había sido sepultado, dice que era una cueva, cuando llegaron a aquel lugar, y esa cueva tenía a la entrada una gran piedra, porque así eran las tumbas de antes. Y dice la palabra del Señor que Jesús da una orden. Le dicen: quitad la piedra, que quitaran la piedra que estaba en la puerta del sepulcro. ¿Qué vemos aquí y qué quiero hacer notar en este lugar? Gloria a Dios. Pensando que Jesús tenía autoridad y poder, con una palabra, de haber corrido la piedra. Pero hay cosas que la tenemos que hacer nosotros. ¿Qué simboliza la piedra aquí? La piedra esta simboliza un obstáculo. Y ese obstáculo, si queremos ver un milagro en nuestras vidas, si queremos ver un milagro de parte de Dios, tenemos que quitarlo. Y eso nos corresponde a nosotros, eso te corresponde a ti. Sacar esa piedra, llámese como se llame, acá dice una piedra, pero ¿cuántas cosas hay en tu vida que están obstaculizando el milagro que Dios quiere hacer? Entonces, no es deber del Señor, sino el Señor te dice lo que tienes que hacer y tú lo tienes que hacer. ¿Qué vemos? Voy a separar aquí tres cosas. Del lado de afuera de la piedra del sepulcro estaba Jesús, la vida y la resurrección. En el medio, una piedra que separa la vida de la muerte. Ese obstáculo hay que sacarlo. Dentro del sepulcro estaba allí la muerte. Estaba Lázaro muerto. Entonces, mirando todo esto,
Vemos en cuanto a la historia lo que hemos relatado, pero ¿qué pasa con nosotros hoy? Y el punto es que Jesús vino a resucitar. Jesús vino a resucitar en esta ocasión a Lázaro. Pero hoy en día el Señor quiere resucitar todo lo que has dejado morir espiritualmente en tu vida. Todo aquello que está para morir o todo aquello que se murió en ti, llámese sueños, llámese fe, llámese proyectos, llámese gozo, alegría. ¿Cuántas cosas se han muerto en tu vida? ¿Cuántas cosas se están muriendo? Aún ministerios, hermano. Ministerios de siervos y de siervas de Dios. Ministerios hermosos que en un tiempo eran, ¿no es cierto?, una gloria y que ahora es como que están decayendo espiritualmente. Bueno, el Señor quiere en esta hora resucitar todas esas cosas que se están muriendo, para que la iglesia de Dios y para que las personas que no conocen al Señor puedan verdaderamente tomar aliento, tomar, ¿no es cierto?, una decisión y decir, no, voy a salir adelante, voy a aceptar a Jesús como Salvador de mi alma, aquellos que no lo han aceptado. Este es el tiempo, esta es la oportunidad, como lo venimos diciendo en predicaciones anteriores. Bien, cuando Jesús hace quitar la piedra, se escucha la voz de Marta que le dice, Señor, hiede ya, Señor. ¿Cuántas cosas están malolientes en nuestras vidas? Porque están muertas. Pero el Señor le dio una respuesta gloriosa y esa es la promesa que te quiero dejar en esta tarde. El Señor le dejó esta promesa que dice, Marta, pon tu nombre. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creerle a Dios, creerle al Dios que todo lo puede, porque para Él no hay nada que sea imposible. No mires la situación como que ya no tiene solución, como que ya, ¿no es cierto?, está echando mal olor. Sino, haz caso a lo que Dios te está demandando en esta hora. Jesús llamó a Lázaro y en esta tarde te está llamándote a ti. Y le dijo a Lázaro, ven fuera. ¿Y qué nos quiere decir a nosotros el Señor con esto? Sal de tu estado de muerte espiritual. Sal de ese estado en el cual el enemigo quizás te ha estado trayendo pensamientos negativos y has pensado más en lo negativo que en las promesas de Dios. Yo quiero que tú te enfoques y que comiences a depositar tu confianza y a creerle a la palabra de Dios. Como cuando Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo quiero decírtelo a ti, cree. Mira qué palabra tan cortita y tanto que nos cuesta muchas veces a nosotros como pueblo de Dios, como conocedores aún de la palabra, de las promesas que Él dejó para todos nosotros, creerle a Dios, depositar nuestra confianza en el Señor. Yo creo que es tiempo de que tú y yo verdaderamente le digamos, sí, Señor, entra a mi corazón y resucita todo lo que está muriéndose. Si lo quieres enumerar, enuméralo, aunque el Señor ya sabe las cosas. Pero es bueno que tú lo confieses con tu boca y digas, sí, Señor, yo quiero volver a estar, ¿no es cierto?, o a sentir tu presencia. ¿Cuánto tiempo haces que no sientes la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no le buscas a Dios con esa intensidad? Sabiendo que Él está en medio de nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto en esta tarde y la promesa y la palabra que te va a levantar y que te va a ayudar es que Jesús ha venido a resucitar lo que está muerto en tu vida. No solamente eso, sino que te da una promesa. Cree, cree. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y cuando Jesús hizo aquel milagro y Lázaro salió fuera, dice la palabra que Lázaro salió atado, ¿no es cierto?, porque así se usaba en aquel entonces, con sudario, con sus manos,
Bueno, ¿cuántas vidas hay que están atadas con ligaduras en esta hora? Pues déjate desatar por la palabra de Dios, déjate desatar por la gran misericordia, por este milagro que Dios va a hacer en tu vida y en la mía. Entonces, esas ligaduras, todas esas cosas que te han tenido atada, muerta espiritualmente, allí, ¿no es cierto?, pensando en lo negativo, bendito sea el Señor, y es tiempo de que comencemos a pensar en el Señor de otra manera, de la manera que Él es el Dios todopoderoso y que Él tiene todo bajo control. Dice que cuando Él fue a hacer este milagro de sacar a Lázaro de aquella situación, dice que Él, alzando los ojos al Padre, primero le dio gracias. ¿Cuánto tiempo hace que no les da gracias a Dios? No digo por lo grande, por las pequeñas cosas. Comienza a dar gracias a Dios por las pequeñas cosas y verás que las grandes cosas, aquellos que tú estás anhelando, Dios te lo va a dar. Y Él que dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Usted fíjese que en esta oración no hay ninguna duda. Él tenía una plena certeza de que el Padre lo estaba escuchando. Y esa certeza tenemos que tener nosotros como hijos e hijas de Dios, de saber que cuando oramos y clamamos a nuestro Dios, Él nos está escuchando. Y este es el mensaje de esta tarde. No temas, no temas, cree solamente. Cree en este Dios de poder. Quiero bendecirte y quiero que esta porción de la palabra, este pensamiento, sea de gran bendición para tu vida. Dejo que la paz de Dios te inunde, que la gracia de Dios venga sobre ti y que no dejes de buscar la presencia del Señor. Él quiere resucitarte. Él quiere resucitar todas esas cosas que tú quizás has dejado morir. Y en esta hora tienen que resucitar. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. La paz de Dios sea contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto